Son las 10 de la mañana puntualmente, iniciamos otro conversatorio periodístico. El miércoles 17 de junio, 26 grados la temperatura en toda la capital del país, día número 99 de la cuarentena por la que está atravesando el país. Los saludo a mi compañero del conversatorio, en este caso el señor Juan Pablo Fernández. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Hola José, ¿cómo estás? Buen día también a nuestra audiencia. Hoy con dos invitados, como siempre, muy interesantes, compartiendo con nosotros. Ya los saludamos al primero de ellos, José. Es así, el señor Juan Manuel Brunetti, él es presidente de la Universidad San Carlos y le agradecemos el tiempo para con nosotros, valiosísimo, en esta mañana. Un saludo, señor Juan, ¿cómo le va? José, Juan Pablo, muy buenos días. La verdad que es un placer compartir siempre con ustedes. Gracias, Juan Manuel. Un gusto saludarte. Como estamos haciendo un análisis con todos los protagonistas en el ámbito económico y el ámbito empresarial sobre esta situación de la pandemia, un sector que representas, el sector de la educación terciaria, que parece que hay una ventana de esperanza ahora en la tercera fase. ¿Cómo están viendo, cómo están viviendo estos casi 100 días de la cuarentena? Nosotros, Juan Pablo, desde el día 10 de marzo, cuando arrancó la suspensión de clases, fue lo primero que el gobierno decidió suspender en cuanto a sus actividades. Entendimos de que era el momento de precautelar la vida. Nos zambullimos en una crisis profunda y complicada para la educación en general, para el país, para el mundo. Y en ese momento no podíamos menos que reconocer el gran impacto que esa epidemia iba a tener o iba a traer al sistema de educación tradicional. Y finalmente, como bien vos decís ahora, comenzamos a ver desde la fase 2 y más aún ahora en la fase 3 alguna luz al final del túnel que nos trae una esperanza de que el servicio que nosotros queremos dar y de la manera que querríamos dar, vamos a poder, dentro del transcurso del año, poder regularizar. Con certeza, hay una muletilla que usamos mucho durante toda la epidemia. Muchas cosas van a cambiar dentro de la educación superior. Creo que en alguna medida de la educación superior va a poder cerrar un ciclo, cerrar una etapa, cerrar un proceso sin que sea un año perdido. Es así realmente, señor Juan. Perdimos un poquitito el retorno realmente de su audio, pero por lo que pudimos escuchar, estamos en el mismo barco todos, que es justamente priorizar la vida en ese sentido, pero seguir con las actividades. Hay una realidad seguramente por la que atravesaron también ustedes como universidad, que es justamente pasar de lo que sería el modo analógico, como siempre lo digo, a el modo de la tecnología, las clases virtuales. Esto trajo consigo consecuencias negativas, como por ejemplo la desmatriculación. Un alumno que terminó desertando del estudio terciario. ¿Trajo ese tipo de consecuencias? Sin duda, el impacto, José, en cuanto a la deserción fue grande y aún tenemos que ver cómo vamos a terminar este año con relación a la deserción de alumnos. Tenemos que ver todavía cómo vamos a terminar el año en cuanto al nivel de morosidad de los alumnos que han perdido su trabajo y no están pudiendo pagar la cuota. Pero realmente acá hay que entender de que las universidades, yo represento a Paraguaya de universidades privadas. Tenemos, José, dentro de las universidades, todas con carreras acreditadas. Tenemos 126,000 alumnos aproximadamente. Yo no sé, José, si se me escucha bien o se está interrumpiendo. Hay un poco de interferencia realmente, señor Juan. No sé si es solamente mi caso, a Juan Pablo también le llega un poco lejos el audio. No sé si podría acercarse un poquitito más a su computador, de modo a que la voz esté más redireccionada justamente al micrófono. Nuevamente le consultaba en cuanto a números de personas que terminaron desertando, si manejan algunas cifras. Obviamente el ingreso seguramente en cuanto al pago de mensualidades bajó bastante durante estos 3 meses,
pero en cuanto a esas personas que en definitiva ya comunicaron que estarían desertando por este año, ¿se manejan números? Yo te decía, no sé hasta qué punto se escuchó, yo te decía de que yo represento a la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APU. Nosotros tenemos 32 universidades socias, 32 universidades que todas tienen carreras acreditadas y tienen 126.000 alumnos. Nosotros desde el inicio de la epidemia estuvimos haciendo un monitoreo. Lo que vimos es que todas las universidades recibimos, sobre todo en el mes de abril, un gran impacto sobre el ingreso. El impacto en promedio estuvo en un 70% de caída de los ingresos en el mes de abril del año 2020 con relación al mes de abril del año 2019. 70% cayó el ingreso en el mes de abril. En el mes de mayo vimos una pequeña recuperación, pero aún estamos en el mes de mayo en un promedio de un 50% de ingreso con relación al año pasado. O sea, la epidemia no nos permite tener un corte exacto de la deserción de los alumnos, porque estoy seguro que muchos alumnos ni siquiera saben si van a continuar sus estudios, van a poder pagar las cuotas y continuar sus estudios, o si aún con una beca van a tener las ganas, la fuerza anímica para poder terminar su año. Los niveles de deserción todavía no están confirmados, pero lo que vimos en los cortes hasta ahora es que ese nivel de deserción confirmado del año pasado con relación a este año se duplicó y el nivel de ingreso se dividió en dos, 50% caía en el mes de mayo. Juanma, el tema también del análisis tuyo y del sector en el cual mencionabas representadas de las universidades privadas, me imagino que es un análisis al interior del manejo del Estado ante esta situación de la pandemia. ¿Cómo están viendo ustedes justamente eso? ¿Están dándole una calificación, hablando en términos de lo que significa el tema de una universidad y cuando califica a sus alumnos, cuánto le darían a este gobierno en su administración? Qué buena pregunta, Juan Pablo. Permitime separar la pregunta en dos etapas, entendiendo que las universidades tienen una autonomía constitucional. Al tener una autonomía institucional, realmente no dependen de manera directa del gobierno, sino a través del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. La reacción del CONES ante esta epidemia, desde nuestro punto de vista, fue una reacción muy satisfactoria. Rápidamente generaron una estructura legal que permitió que las universidades puedan regularizar su situación o la virtualización de las clases presenciales que habían sido contratadas a comienzo de año. Ese marco regulatorio en el Paraguay llegó antes que lo que llegó en Colombia y en otros muchos países que no tuvieron una reacción tan rápida del órgano regulador de las universidades. En una segunda etapa, el CONES pasó a ser un catastro de las universidades que habían decidido virtualizar sus clases, y ese catastro hoy está en línea disponible en la página web del CONES. Desde el punto de vista del gobierno, nosotros desde la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APU, hemos solicitado una ayuda al gobierno en dos sentidos quisiera mencionar principalmente. Por un lado, la conectividad. No podíamos virtualizar las clases si los niveles de conectividad que tenían nuestros alumnos eran tan malos y tan caros que ellos no podían acceder a un proceso sincrónico y en algunos casos ni siquiera asincrónico. No podían descargar documentos, no podían enviar una tarea por la limitación del Internet. Ahí comenzamos a trabajar con CONATEL pidiendo que haya un canal en el cual las instituciones de educación superior puedan establecer una comunicación con sus alumnos en época de cuarentena obligatoria en la cual los alumnos estaban encerrados en sus clases y los profesores también. Dimos una respuesta de CONATEL y estamos trabajando en poder mejorar la conectividad para docentes y estudiantes. Por otro lado, lo que vimos es un retraso en la entrega de becas. ¿Qué mejor política social de un gobierno que la educación? Nosotros creemos que lo que menos tenía que parar el gobierno era el proceso de entrega de becas. Las becas de ITQ, las becas de la Secretaría de la Juventud, la beca de las gobernaciones, la beca de las municipalidades.
Hay muchísimos rubros de becas distribuidos en ministerios, en gobernaciones, en municipalidades, que los alumnos estaban esperando, ansiosos, esas becas, esos recursos para poder oxigenar el pago de sus cuotas, la compra de los libros, la compra de ancho de banda para poder tener conexión. Ahí nosotros le pedimos al gobierno que sea más eficiente, y en ese proceso vemos algunas buenas intenciones de poder comenzar a hacer funcionar esos mecanismos de beca que lastimosamente aún no estamos viendo que esté fluyendo. En ese sentido, también me gustaría consultarle, antes de pasar a la posibilidad de clases presenciales ya en esta fase 4, la calidad de la educación de manera virtual. Mucho se hablaba de que no es lo mismo ir a clases presenciales que ir a clases virtuales. En ese sentido, ¿hubo algún tipo de flexibilización en el costo de lo que serían las mensualidades, o mantuvieron y lo que hicieron en ese sentido fue darle la calidad necesaria por el coste que tiene a las clases virtuales? José, permitime que separe la pregunta en la parte económica y en lo que hace a la calidad de la educación propiamente. Yo te decía al comienzo de que nosotros reconocemos desde el día 1 el impacto que esta epidemia trajo al modelo tradicional de educación, que era un modelo presencial, que se vio limitado por una cuestión sanitaria, por una cuestión legal, por una cuestión en la cual no pudimos seguir con el modelo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a desarrollar las universidades, que nuestros profesores están acostumbrados hace años a desarrollar, que los alumnos habían contratado. Cuando de la noche a la mañana nosotros le pedimos a 5 días que pase su programación a su casa, comienza José a tener problemas de internet para poder conectarse de su casa, comienza José a tener problemas de tener que armar un set en su casa, tener que aprender a maquillarse solo para poder entrar al set de televisión. Si hacemos la analogía a una universidad, imagínense ustedes qué pasa con un profesor que hace años está acostumbrado a tener una metodología y un sistema didáctico que hace que los grupos de alumnos que trabajen entre ellos, que pasen al pizarrón, que hagan una presentación, que creen un PowerPoint, y en la noche a la mañana le decís, tenemos que hacer clases virtualizadas. Es lo mismo darte horas y media de clase presencial que darte horas y media de clase virtual. El profesor no puede agarrar y de ponerse enfrente a una cámara y hablar durante 3 horas y media. Eso, los alumnos tienen posibilidad de interactuar entre ellos, de debatir entre ellos, cambiar el proceso, para lo cual necesitamos entrar a una capacitación docente. Y después de hacer la capacitación, lo que siempre hacemos con nuestros alumnos es tomar un examen. Y ahora el que tenía que tener un examen era el profesor. Le capacitamos y tuvimos que pasar a evaluarle al docente. Después de evaluarle al docente, tuvimos que pasar a capacitarle nuevamente en base a lo que vimos en la evaluación que el docente estaba fallando, a retroalimentarle, a volver a capacitarle, a volver a evaluarle, a volver a retroalimentarle, a volver a capacitarle. Fue un ciclo en el cual el docente tuvo que desarrollar herramientas para poder cambiar su método que hace años estaba desarrollando. Por otro lado, tenemos toda la estructura tecnológica. ¿Qué pasa cuando el docente se queda en su casa? No es el internet de la universidad, no es la antena de la universidad, los equipos de la universidad, es el internet del profesor, la computadora del profesor, es el servidor de la universidad que tiene que poder dar abasto a un docente que está fuera de la universidad, a alumnos que están desde afuera, no de manera presencial. Hay contratación de servidores, compra de tecnología, de banda. O sea, hubo una inversión importante que tuvieron que hacer las universidades. Esa adaptación tecnológica también llevó un tiempo. Ese proceso sin duda hizo que la calidad de la enseñanza sufra en ese proceso de adaptación. Yo siento que hoy todas las universidades hicieron un esfuerzo, los docentes hicieron un esfuerzo, los alumnos hicieron un esfuerzo, y estamos comenzando a estabilizar el barco en ese modelo híbrido que las universidades del primer mundo entienden que es el modelo que va a funcionar de acá en adelante. En ese modelo híbrido, que significa que ciertas clases teóricas se van a seguir dando de manera virtual. Las clases prácticas, que ya permite esta tercera fase, José, que se desarrolle, que ya menciona expresamente en la fase 3, el desarrollo de clases prácticas, el desarrollo de clases de laboratorio, el desarrollo de defensa de tesis.
se pueden hacer, las universidades están comenzando a organizar. Entonces, una clase de laboratorio de 5 o 10 personas vamos a comenzar a desarrollar a partir seguramente de este mes de que permitan que con una clase de laboratorio, una salida a campo, con una clase práctica, se pueda ajustar un conocimiento teórico que se desarrolla a través de una clase sincrónica, a través de una clase presencial, a través de Zoom, como estamos nosotros, de Teams, de Meet, entre el profesor y el docente, y de las tareas asignadas durante la semana que están dando los docentes. Ese es un nuevo modo COVID de vida dentro del sistema de educación superior. Para lo que resta del año, muy posiblemente para lo que resta de los próximos. Juanma, una cuestión también que me parece importante en el análisis que estabas haciendo sobre la cuestión de el tema de la situación de las universidades, y me parece también que ustedes pueden aportar mucho en torno a la evaluación, que la gente está también muy pendiente de eso en un año que se calcula será un año perdido en materia educativa. ¿Va a ser un año perdido este 2020 en materia educativa? Yo quiero ser siempre positivo. Yo espero de todo corazón que no sea un año perdido. Podemos tener días perdidos, meses perdidos, en los cuales tuvimos una gran preocupación en la cual la prioridad era precautelar la vida ante un enemigo que creíamos. Creo que de a poco estamos saliendo de ese proceso en el cual todos estábamos aletargados en nuestras casas tratando de cuidarnos, tener el menor contacto con todos. A partir de ahora, ya desde mayo, sentí que comenzó a moverse un poco más, que la gente estaba con más hambre de conocer, de estudiar, de volver a integrarse. En este mes de junio, mayor movimiento en las calles y un mayor movimiento en la universidad. Le sentí a mi equipo, a mis docentes, a mis estudiantes con un espíritu ya cambiado, con más ganas, con más energía, con más fuerza. Espero que ese proceso siga creciendo. Sin duda, entramos en un bajón, tenemos que comenzar a subir en un proceso en el cual todos tenemos que recuperar el tiempo perdido. Que sean, Juan Pablo, querido, meses perdidos y no un año perdido. En el sentido del retorno a las clases 100% presenciales, sabemos que en la fase 3 se habilitaron las prácticas y esas cuestiones. A partir de la fase 4, que se prevé inicia en julio, ya estarían permitidos los eventos sociales y esas cuestiones. Sabemos que tienen autonomía ustedes como universidad, pero ya existe la posibilidad, se está estudiando la posibilidad de retornar a clases presenciales con los cuidados necesarios, clases presenciales 100%, o en definitiva se estaría manteniendo 50% virtual, 50% presencial hasta ya finales del año. José, nadie tiene dentro de este proceso la bola de cristal. Todavía vamos a ver muchos cambios. Tenemos alguna información por un lado y alguna expectativa por otro. Tenemos alguna información que vemos que en la fase 3 tenemos ciertas atribuciones que nos permiten a las universidades comenzar a organizar clases de laboratorio, comenzar a reorganizar a nuestros docentes, los docentes que puedan venir a estar dentro de su aula, lo cual le da cierta comodidad para poder tener una mejor conexión, un mejor relacionamiento con la institución, que permite recibir a alguno de sus estudiantes para tener una clase práctica, una clase de laboratorio. Eso va a hacer que volvamos de a poco a nuestra vida tradicional, y eso va a generar un impacto. Ojalá que ese impacto sea positivo, no negativo. Ojalá que en ese retorno a clase lento con grupos de menos de 10 alumnos no encontremos un contagio masivo en ninguna institución de educación superior ni educación primaria. El Ministerio de Salud es el que va a dictar los tiempos.
pero nuestra forma de cuidarnos, la responsabilidad de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, los protocolos de bioseguridad que implementemos de manera eficiente van a permitir que la respuesta a la pregunta que vos bien hacías sea una respuesta positiva, sea una respuesta favorable, sea una respuesta en la cual podamos decir en la fase 4 vamos a estar de vuelta todos juntos. De alguna manera, la información que manejamos es que tanto el CONES como el Ministerio de Educación están trabajando en protocolos de vuelta a clase. Sabemos que países como Uruguay, desde la semana pasada, están 100% de vuelta en clases. Y si Uruguay, con un nivel de contagio similar al de Paraguay, está 100% de vuelta en clases, con todos sus estudiantes de todos los niveles de vuelta en clases, ¿qué no podemos soñar? Tener la expectativa de que pocos meses más, pocas semanas más, también en Paraguay podamos estar con nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de colegios, de escuelas, de universidades, dentro de las aulas. Eso va a depender de la evolución, eso va a depender de las autorizaciones y las evaluaciones que está haciendo responsablemente el Ministerio de Salud. Juan Manuel, una cuestión también que nos serviría como dato es la situación de pérdida que les ha causado esta pandemia como universidad. Ya mencionabas el caso de los alumnos, pero si hay algún número estimativo de cuánto ha perjudicado en el rubro tuyo en particular esta situación de la pandemia, para que la gente pueda entender realmente que esto no ha sido poca cosa. Realmente no, es muy difícil en este país, Juan Pablo, vos sabés manejar estadísticas. Todo el mundo esconde sus números, esconde su información, no tenemos números públicos de los niveles de facturación de una universidad o de otra o de todo el sistema. Nosotros sabemos que estamos en el mes de abril con un 70% de caída, lo cual no se recuperó en el mes de mayo, y en el mes de mayo tuvimos de vuelta un 50% que habría que acumular. Si tenemos 126.000 alumnos solamente en nuestras universidades, y si suponemos una cuota de $100, quizás estamos hablando de 12, 15 millones de dólares, y a eso le aplicamos un 50%, estamos hablando de 6, 7, 8 millones de dólares en el mes de mayo, quizás unos 10 millones de dólares en el mes de abril. Estoy haciendo números al aire, pero son números que quizás nuestro sistema refleja muy fácilmente, y estoy seguro que es más que eso, porque estamos poniendo una cuota de $100 y sabemos que en muchos casos la cuota puede ser menos, 300.000, 400.000, y en algunos casos la cuota puede ser 800.000, 1.000.000, así que yo te diría, haciendo números de manera muy irresponsable, estamos hablando de varios millones de dólares de pérdida, y sobre todo estamos hablando, vamos a los números. ¿Cómo se compone ese ingreso de la universidad cuando tiene que volcarse al egreso? 60-70% es pago a los docentes, es pago a los funcionarios. Nosotros estamos atendiendo 126.000 alumnos con funcionarios administrativos de soporte y aproximadamente 12.000 docentes. Son 17.000 familias que viven de ese ingreso. Una reducción del 70%. Un mes puede aguantar el sistema universitario cuando depende del pago de la cuota del alumno y no una subvención del Estado. Al segundo mes tenés una caída del 50%, todavía no te da ni siquiera para pagar los sueldos. Nosotros esperamos que este mes de junio mejore el ingreso, pero sabemos que no se le puede poner entre la espada y la pared al alumno que perdió el trabajo. A jóvenes que en muchos casos se están debatiendo entre comer y no comer, entre cenar y no cenar. Necesitamos que en el país haya una reactivación económica lo antes posible, de manera que los estudiantes, sus padres puedan recuperar sus trabajos y que eso nos lleve a que ellos puedan pagar sus cuotas. Una vez que la universidad tenga la cuota en la caja, pueda pagar también los sueldos. Esa es la realidad responsable de la cual te puedo hablar. Números podemos tratar de dibujar en el aire. Estamos hablando de muchos millones de dólares que no ingresaron a las universidades. No estamos hablando de plata que va a dejar de ganar la universidad o el dueño de la universidad.
Estamos hablando de bache financiero que se genera en la institución, que si no se recupera, va a ir en deterioro de la calidad de la educación de la cual bien hablaba José. En un país en el cual se necesita elevar la calidad de la educación, sabemos que cuando hablamos de mejorar la calidad en cualquier nivel, en cualquier servicio, mejorar la calidad, necesita tener recursos para poder invertir. Totalmente. Y usted hablaba de lo que sería la reactivación económica también, en donde tiene un papel fundamental el Estado paraguayo que intenta meter liquidez al mercado. El accionar del gobierno en cuanto a decisiones económicas está acompañando a la situación y le consulto en representación a esas 32 universidades a las que representa justamente si el accionar del gobierno en el ámbito económico está siendo lo suficiente como para salir adelante y repuntar y recuperar esa dinámica económica que se tenía antes del COVID. O sea, como te decía antes, yo creo que el gobierno tiene una buena predisposición, necesitamos acciones concretas. Y acciones concretas no para que le pasen plata a las universidades privadas. Nosotros necesitamos que se le ayude a nuestros estudiantes, que se le ayude a los jóvenes que hacen el esfuerzo de continuar sus estudios a pesar de la crisis, a pesar de la incertidumbre, a pesar de esa situación difícil por la que están atravesando. Señor Juanma, permítame y disculpe que lo interrumpe, replantear entonces la pregunta. ¿El gobierno o el Estado paraguayo necesita una reforma urgente? ¿Están viendo que la reforma de Estado realmente va con buenos pasos y es una realidad posible a corto plazo? La reforma del Estado es algo muy genérico. Todos los paraguayos queremos ver un Estado más eficiente. Queremos ver que los impuestos que todos pagamos se invierta en obras de infraestructura, se invierta en un sistema de salud fortalecido, no solamente en salarios para los amigos. Evidentemente queremos ver un Estado que cumpla de manera eficiente. Eso es una expectativa que tenemos todos los paraguayos como paraguayos, toda la gente de bien que paga sus impuestos y que quiere ver utilizado ese recurso. También eficiencia del Estado y tener un buen servicio por parte del Estado significa una política de educación bien organizada y bien desarrollada y bien llevada a cabo. Yo estoy convencido de que la mejor política social que puede tener el gobierno es la educación. Nosotros no hemos visto todavía dentro de las leyes que se enviaron paquetes de apoyo a la juventud universitaria. Es por eso que yo te hablaba al comienzo, José, de la necesidad de que el gobierno apoye a los jóvenes, que apoye a los estudiantes, no a las universidades privadas o públicas, que apoye a los jóvenes, que apoye a esa gente que quiere salir adelante, que está haciendo el esfuerzo intelectual de continuar con sus estudios. Entonces, ahí es donde nosotros querríamos ver un Estado eficiente en cuanto a la entrega, al desembolso de las becas. Llámese Itaipú, llámese Decal, llámese Ministerio, llámese Gobernación, Municipalidad. Un Estado en general en todos sus niveles eficiente en el apoyo a la juventud estudiosa, que finalmente siempre decimos la juventud del futuro. Yo creo que hoy en un país con 65% de gente joven, la juventud es el presente y hay que invertir en la juventud. Y qué mejor que invertir en educación. Querido Juanma, el tema de la pregunta obligada, no podemos despedirnos y preguntarte qué pasó con la candidatura a intendencia. Yo Juan Pablo, necesito suspirar antes de responderte. Muchas ganas, realmente el año pasado abandoné el sistema de educación superior para dedicarme a recorrer los barrios y gran esfuerzo para tratar de aportar a mi país en el sector público, en el cual nunca tenía un cargo ni un sueldo. Entendí a partir del 17 de marzo, me tomó una semana después del cierre de los colegios, era momento de hacer política, era momento de cuidar la vida. Después había un momento en el cual teníamos que tratar de que podamos salir de esta situación económica complicada por la cual estamos atravesando. Ya habrá momento de soñar en poder aportar al país donde yo creo que siempre gente como vos puede aportar al país
Siempre en mi vida traté de involucrarme en tengo ganas de aportar de seguir aportando a mi país. Si haya calendario electoral o la oportunidad de aportar, voy a tratar de hacerlo. Pero este todavía no es el momento de salir a lanzar candidatura. Quiere decir, por último, Juanma, que está en stand-by, por lo menos por un tiempo, o en las próximas elecciones lo vemos como candidato a intendente. Quiere decir que en este momento no hay ni siquiera un calendario para la intendencia, no hay un calendario electoral. Cuando haya calendario electoral, pediré que me invite un café, así vos tomando tu taza, yo en la mía, en el nuevo modo COVID de vivir, y ahí analizamos qué hacemos. Juanma, por último, el tema también del análisis final. ¿Dónde está la luz al final del túnel? Para ustedes, fase 3 bien, fase 4 con esperanzas de ya tener alumnos en las universidades. ¿Ven con optimismo? Nosotros vemos con optimismo que se haya habilitado las clases de laboratorio, las clases prácticas. Vemos como una decisión acertada que sean grupos pequeños de 10 personas. Realmente vemos que la situación va a migrar hacia un modelo híbrido en el cual no tiene sentido que vengan 30 o 40 alumnos al aula a escucharle a un profesor leer un libro. Ese libro puede leer el profesor desde su casa o puede leer el alumno sin necesidad que el profesor le esté leyendo como si fuese un cuento infantil el libro. Evidentemente esto tenemos que aprovechar como una oportunidad para mejorar la calidad de la transmisión del conocimiento que se hace a través de los profesores en las universidades. Esperamos que la expectativa es que este proceso sea satisfactorio en términos de evaluación sanitaria, que podamos pasar a una fase 4 en la cual la dinámica de vuelta a clases sea más intensa, pero no creemos que dentro de este año sea la misma que fue a comienzo de año. Va a seguir siendo un nivel híbrido, pero necesitamos poder abrir nuestras puertas para prácticas, para laboratorios, para distintos grupos de manera más intensa. Ojalá este virus se acabe lo antes posible. Sabemos que hasta que haya una vacuna no vamos a estar 100%. Totalmente. Señor Juan Manuel Brunetti, presidente de la Universidad San Carlos, hoy en este conversatorio periodístico. Espero realmente que en el café entre Juan Pablo y usted no moleste que esté presente también la Cámara de 5 días, porque en definitiva nos interesa la respuesta a si se estaría candidatando o no, primeramente en las internas de la ANR y posterior a las generales. Muchísimas gracias, señor Juan, por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, José. Sin intenciones de corregirte, te recuerdo que yo el año pasado dejé el cargo de presidente. No quiero que el presidente de la Universidad de San Carlos se enoje conmigo. Sencillamente me presento normalmente como fundador de la universidad y una persona que le quiere mucho. Te vamos a invitar a vos al café. Creo que también va a poder aportar. Por ahí te sumamos. Por ahí querés ser concejal en el próximo periodo. Tal vez no viene bien, José. ¿Por qué no? Actualizamos entonces el pequeño dato. Juan Pablo, tenemos que marcar la pausa. Sí, señor. A la vuelta de la pausa estamos con nuestro próximo invitado. No se pierdan 14:30 la repetición de este conversatorio periodístico. La pausa y enseguida estamos con más.